Principales indicadores macroeconómicos 2016, los supuestos económicos. Inflación, calculamos que va a estar en 3.3%, la inflación no es problema. Crecimiento real del PIB, creemos por el valor del precio del petróleo al que hemos calculado el presupuesto, creemos que vamos a crecer un 1%, pero trataremos de que esa tasa sea mayor. Crecimiento PIB no petrolero 1%, crecimiento PIB petrolero 0.8%, un poquito menos. El PIB nominal, 102.000 millones de dólares. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el PIB era menos de 50.000 millones. Lo hemos más que duplicado en estos 8 años de revolución, compañeros. Esa es la diferencia, ese es el cambio que ustedes notan, que ustedes sienten, ¿no? Tenemos un país totalmente diferente. Precio del barril de petróleo con el que ha sido calculado bastante objetivos, los más objetivos en cuestión económica, ¿no? Hacer las mejores estimaciones con la información que tienen, ¿no? Pero, de todos modos, hemos preferido optar por un escenario negativo y hemos puesto un precio de barril de $35 el barril. Con ese precio se ha estructurado el presupuesto y nos da un déficit de 2.5%. ¡Déficit! ¡Qué vergüenza! No se asusten por los déficits. De hecho, un déficit de 2.5% es perfectamente manejable y está por debajo, por ejemplo, de los estándares de Maastricht, el tratado fiscal de la Unión Europea, que es el tratado fiscal tal vez más riguroso del mundo y que permite un déficit hasta del 3%. Nosotros estaríamos por debajo de los estándares de Maastricht. Sigamos. Y los GATS, ¿no? Aquí hay un error, deuda pública está bajo, amortizaciones. Y los GATS, esto es 8.600 millones. Recuerden que nosotros pasamos casi 3.000 millones de dólares para los GATS. Todo el mundo reclama el gasto público. Y resulta que ese gasto público es para los gobiernos autónomos descentralizados. Para Jaime Nebot, para Mauricio Roda, para todito. ¿Ok? Pero todo el mundo reclama el gasto público, ¿no? Es que al gobierno central, todo el mundo, créanme, lo ha ordeñado como vaca amarrada, ¿no? Ordeña, deme plata, y después demasiado gasto público. Así es la doble moral, el doble estándar. Aquí están los diferentes sectores en que hemos dividido el Poder Ejecutivo: talento humano y conocimiento, 3.800 millones. Aquí está educación, sobre todo, ¿no? Dijimos que no íbamos a sacrificar en absoluto el sector social. El sector de desarrollo social, 3.400 millones. Sector seguridad, aquí está Policía Nacional, sueldos y salarios, pero también inversión, nuevos patrulleros, etcétera. El Consejo de Política Económica, esto es 208 millones, porque básicamente es regulación, etcétera. Ministerio de Finanzas, Banco Central. El Consejo de la Igualdad, 7 millones. Amortizaciones, esto es pago de deuda, ¿ya? Yo el día miércoles di una información equivocada, esa es la que me pasó el Ministerio de Finanzas. Dije, presupuesto va a ser 25.700 millones, 29.835 millones para el presupuesto general del Estado. Tal vez ustedes después vean otra cifra mayor, ese es todo el sector público no financiero, donde entran el resto de instituciones como municipios, como universidades, como seguridad social, ¿ya? Entonces es medio complicado manejar las cuentas fiscales porque hay varios universos, varios niveles de sector público. Esto es básicamente presupuesto general del Estado, o sea, en lo esencial, los egresos del gobierno central. Pero no está aquí, por ejemplo, entidades autónomas, universidades, IES, gobiernos locales, no está banca pública, que tampoco está en el sector público no financiero, es otro universo fiscal, ¿no? Entonces, les anticipo eso porque algunas veces es confuso. ¿Cuál es la regla fiscal que nosotros hemos utilizado? Que los ingresos permanentes, básicamente impuestos, cubran los gastos permanentes, básicamente sueldos y gasto corriente. Ya no le llamamos gasto corriente, sino gasto permanente, porque difieren un poquito esos dos conceptos. Y lo importante es si el gasto lo tengo que hacer permanentemente o no. Una escuela, ¿ya? Si yo quiero construir 50 escuelas y me va mal, solo construyo 30. Ya no es un gasto permanente la construcción de escuelas. ¿Sí me explico? Sueldos y salarios es permanente. Lápices, papeles, para tinta, para impresoras del sector público es permanente. Mucho de eso se llama gasto corriente, pero lo importante es que es permanente, perdura en el tiempo. Entonces nosotros hemos clasificado los ingresos de esa forma: ingresos permanentes, lo que permanentemente recibimos, básicamente impuestos, y gastos permanentes, sueldos y salarios, gasto corriente, etc. La regla nuestra, esto se asemeja un poco a ingresos operacionales y egresos operacionales de una empresa privada. La regla nuestra es que esto tenga superávit. En el sector privado esto significaría que tenemos utilidad. La diferencia entre ingresos permanentes y gastos permanentes son 5.000 millones.
Es decir, hay superávit permanente. Clave. Tenemos superávit permanente. ¿Sí me explico? ¿Dónde viene la necesidad de financiamiento? El déficit fiscal. Cuando queremos invertir, lo que hemos llamado gasto no permanente. No es solo inversión, pero es sobre todo inversión. ¿Y por qué es gasto no permanente? Porque, insisto, si yo quiero construir 50 escuelas por año y me va mal, bueno, el próximo año no construyo escuelas. Puedo parar ese gasto. ¿Sí estamos claros? La inversión se puede manejar. Siempre dijimos que nuestra variable de ajuste, y lo vamos a demostrar, era la inversión. ¿Ok? ¿Y qué son los ingresos permanentes? El petróleo. El petróleo algún día se acaba. Más tarde, cuando tengamos minería, va a ser minería, porque la minería algún rato se acaba. ¿Ok? Entonces, la idea es que los ingresos permanentes cubran los gastos permanentes. Esto es positivo, tenemos superávit. Haciendo una analogía con el sector privado, tenemos utilidad. Pero como queremos invertir mucho, ¿ok? Entonces, ahí viene la necesidad de financiamiento. ¿Ya? Tenemos déficit no permanente, porque los ingresos permanentes son menores que los ingresos no permanentes. Básicamente, petroleros son menores que los gastos no permanentes. Sumando estas dos cosas, ¿ya? Tenemos un déficit que se llama global técnicamente en cuentas públicas, ¿no? De 2.400 millones, 2.4% del PIB. Pero que quede clarito que es por la inversión, no por los gastos permanentes. Esto significa que tenemos unas cuentas fiscales sanas, si estamos claros. Otra cosa es si el déficit estuviera aquí. Ahí sí estaríamos en grandes problemas, porque el ingreso permanente no alcanzaría siquiera para pagar sueldos y salarios, los gastos necesarios para que marche la administración pública. Y tendríamos que estar consumiendo petróleo e incluso endeudándonos para pagar sueldos y salarios. Y eso sí sería gravísimo. Pero no, aquí tenemos un gran superávit y el déficit, como se llama en cuentas públicas, y tiene la connotación de que tenemos pérdidas. No son pérdidas. Tenemos un superávit permanente. ¿Dónde viene el déficit? Mal llamado déficit, por la inversión. Y esta inversión será de 8.200 millones aproximadamente en el 2016, lo cual implica una necesidad total, o sea, un déficit, una necesidad de financiamiento, parcialmente necesidad de financiamiento. Voy a explicar eso, ¿no? Diferencia entre lo que ingresó y egresó, una diferencia negativa de 2.400 millones de dólares. Ese es el déficit fiscal. 2.4% del PIB. Que tenemos, 2.400 millones. Más las necesidades de pagar deuda contraída anteriormente, 4.000 millones, nos dan la necesidad total de financiamiento, 6.600 millones. Esto es lo que raramente muchas veces ven ciertos analistas, o con mala fe, ¿no? Aunque, como alguien dijo, no le eches la culpa de mala fe a lo que puede ser perfectamente explicado por la idiotez, ¿no? Algunas veces es incompetencia. Pero esta cifra, la necesidad de financiamiento, es lo que muchos analistas confunden con déficit. No, déficit solo esto. ¿Y por qué? Porque estos 6.601 millones, insisto, 4.134 es para pagar deuda. En consecuencia, no es que va a incrementarse el endeudamiento. ¿Sí me explico? Es nueva deuda para pagar deuda anterior, se netea. El nuevo endeudamiento es básicamente esto, el déficit. ¿Sí estamos claros? Esto no es déficit, es necesidad de financiamiento. No me cambies la... Es necesidad de financiamiento. Entonces, la necesidad de financiamiento para el próximo año son 6.600 millones de dólares, de los cuales 4.134 millones ya están identificados, ya son compromisos adquiridos con el BID, con bilaterales, China, etcétera. Solo nos falta identificar 2.400 millones, ¿no? Pero esto coincide exactamente con el déficit que tenemos. Es decir, todo el resto es renegociación de deuda, básicamente. Sí, es presidente. Parece que hay un pequeño error en el financiamiento identificado, pero sí son cifras muy parecidas, presidente. Sí, esto es error, César, revisa. No es esta cifra, es un poquito menos, es 2.000. Revisa bien esta cifra. Pero más o menos es 4.000 millones financiamiento identificado. El financiamiento identificado, presidente, era 4.600 millones. Es lo que usted anunció el día sí, miércoles. Y el financiamiento por identificar era 2.000 millones, presidente. Si no sé dónde me sacaron esa cifra, ¿no? Perdonen que esto uno tiene que hacer de noche y en el avión. Déficit presupuestario. Más amortizaciones nos da necesidad de financiamiento, 6.600. No es el déficit, es la necesidad de financiamiento.
De eso hemos ya identificado cerca de 4.600 y nos falta solo unos 2.000 millones por identificar, ¿ok? Entonces, ahí no va a haber mayor problema. Sigamos. ¿Cuál es nuestro plan, compañeros? Aquí nadie está loco, si nadie quiere vivir con eternos déficits. Pero mientras salimos de la pobreza, por supuesto hay que invertir mucho y habrá que financiarse. Pero nuestro programa era lograr equilibrio fiscal en el 2018. Con los ajustes que estamos haciendo, pese a la caída del precio del petróleo, pese a la apreciación del dólar, ¿no? Vamos a lograr ese equilibrio prácticamente en el 2018. Equilibrio fiscal. Y gracias a las inversiones que hemos hecho, que ya van a empezar a dar sus frutos. Ya no hay que pagarlas, sino recibir los resultados. Hidroeléctricas nos ahorran 1.300 millones por año de costo fiscal de importación de combustible. ¿Ok? Sigamos. Nosotros siempre dijimos que nuestra variable de ajuste en caso de dificultad iba a ser la inversión. Y eso es precisamente lo que hemos hecho. Ah, pero eso es procíclico, lo que llamamos los economistas, ¿no? Ya hay un problema económico y en vez de inyectar recursos, sacamos recursos de la economía disminuyendo inversión. Sí, porque la política procíclica o contracíclica es un privilegio de los países que han salido de la pobreza, que tienen superávit fiscales y pueden guardar esa platita sin mayores daños para su población, para su sociedad. Pero en un país como Ecuador, que necesita tanto, tener estos fonditos inmovilizados es un absurdo. ¿Me explico? Entonces, redujimos 2.200 millones del presupuesto del Estado, 1.000 millones en presupuesto de Petroamazonas. Esto beneficia al presupuesto del Estado porque las empresas públicas no están en el presupuesto del Estado, están en el sector público no financiero, como les decía antes. Pero los resultados de esa empresa pública, las utilidades, sí entran al presupuesto. Al gastar menos en inversión Petroamazonas, va a tener más utilidades ese año, más excedentes, que van al presupuesto del Estado. Entonces, como haber recibido 1.000 millones de Petroamazonas. Bueno, pero para no confundirlos, hemos hecho recorte de gasto de 3.200 millones. 3.200 millones, es una cifra inmensa. Y a la vez, logramos generar más ingresos. ¿Cómo? Con medidas inteligentes, sin perjudicar a los más pobres. Por ejemplo, la remisión o amnistía tributaria. Habían muchísimos juicios tributarios de gente que no estaba de acuerdo con lo que cobraba el SRI, estaban peleando años y se les estaban acumulando intereses. Entonces, si perdían, si estaban disputando 10 millones de dólares en impuestos, no solo tenían que pagar 10 millones, sino muchísimos intereses. Se les dijo, señores, arreglemos aquí las cosas, páguenme los 10 millones y le perdonamos intereses. Tuvo un éxito enorme la medida. Recaudamos cerca de 900 millones de dólares. ¿Por qué están 639? Porque había parte de eso que sí pensamos recaudar de todas maneras, porque ya los juicios terminaban, ya porque se iba a poder llegar a arreglos con o sin remisión, etcétera. Lo neto que calculamos se logró por la llamada amnistía tributaria, y muchas gracias a la Asamblea por el apoyo que nos dieron, fueron 639 millones de dólares adicionales para el presupuesto del Estado. Y con las salvaguardias que buscan sobre todo proteger la producción nacional, el empleo nacional frente a la devaluación de otros países, hemos recaudado cerca de 636 millones de dólares. Es decir, no solo redujimos gastos en 3.200 millones, sino que aumentamos ingresos en 1.275 millones. Ah, presidente, pero si lo han hecho tan bien y han logrado, pues, básicamente recuperar como 4.000 millones, ¿por qué todavía tienen ciertos atrasos con proveedores, etcétera? Porque la pérdida ha sido 5.000 millones, compañeros. 5.000 millones. O sea, cuando se hablan de estas cifras no se entiende lo que es. A nivel de cuenta nacional, una economía de 100.000 millones que pierda 5.000 millones en exportaciones netas y en ingreso fiscal, porque todo es ingreso fiscal, eran exportaciones petroleras que son del Estado, ya es gravísimo. Entonces hemos logrado paliar la mayor parte, pero no logramos paliar todo. Siempre va a haber un impacto. Y además, que esto cuadra cuentas fiscales, pero el impacto en la economía real, que haya 3.200 millones menos en inversión, es importante, es serio, ¿sí me explico? Pero sobre todo, pues hay que cuidar los equilibrios macroeconómicos para grandes industrias y comercios, ¿ya? Esto significa un ahorro de 338 millones para el 2016, y en electricidad, que ya estamos revisando, significará un ahorro de 120 millones, porque también subsidiamos la electricidad a los centros comerciales, a las grandes industrias, a todo eso le subsidiamos la electricidad, compañeros. Entonces, ¿quieren que quitemos subsidios? De acuerdo,
Pero no le va a quitar a los pobres, a la clase media, le va a quitar a los más ricos, le va a quitar a las grandes industrias que pueden enfrentar esos costos, no a la pequeña industria, no a la mediana industria. Bueno, entonces tenemos eliminación de subsidios para grandes industrias y comercios. Aquí nomás tenemos ya casi 500 millones de dólares. Por ejemplo, Alberto Dajic, que sabe de economía, habló de titularizar cartera. ¿Qué es titularizar? Por ejemplo, el BIES. Si tiene 800 millones en crédito hipotecario, ¿ya? Pide un crédito internacional con respaldo de esa cartera, 800 millones, pero obviamente el crédito es por 200, 300 millones. Si no le paga el IES a quien le prestó esos 200, 300 millones, él se coge la cartera del IES de 800 millones. Por supuesto, si empieza a cobrar, cobrará solo 300, 400, pero recuperó su plata. ¿Sí estamos claros? Entonces, la cartera de las instituciones financieras como el BIES sirven de garantía para un crédito. Eso se llama titularización. Y por supuesto que lo hemos pensado, eso es correcto lo que dijo Alberto Dajic, pero nos ha subido el riesgo país, lo hemos bajado ya en los últimos días 300 puntos. ¿Por qué? Por todo el escándalo que hacen ciertos grupos, la crisis, etcétera, y obviamente porque demora el mercado internacional en conocer lo que estamos haciendo para enfrentar los problemas. O sea, ya que se desplome el precio del petróleo, es un problema grave. Pero eso le sucedió también a Colombia con el carbón, le sucedió a Chile con el cobre, le sucedió a Perú con los minerales, pero ellos pudieron depreciar su moneda. A nosotros se nos apreció el dólar. Cualquier analista del exterior dice, se va a triturar la economía, sube el riesgo país, el llamado ENVI, ¿ok? Entonces, estamos explicando al mercado internacional, estamos mandando señales de lo que estamos haciendo y ya está bajando ese riesgo país. Cuando baje más ese riesgo país, se podrá hacer titularización de cartera y obtener créditos a una buena tasa de interés. En estos momentos la tasa de interés sería demasiado alta. ¿Qué más estamos haciendo? Los créditos multilaterales. Acá también decían, no hemos acudido al Fondo Monetario, no vamos a acudir al Fondo Monetario, si nos quieren prestar plata, muchas gracias. Pero sí hemos acudido al BID, a la CAF, y nos quieren muchísimo. Y hemos roto récord en financiamiento con el BID, porque Ecuador es ejemplo de políticas económicas y sociales a nivel regional. Nunca antes nos ha dado tanta plata el BID, ¿verdad, Fausto? No, presidente, de libre disponibilidad no, y este año vamos a marcar un récord con la cartera del BID. Nos ha prestado 800 millones de libre disponibilidad y vamos a llegar a 1.200 con crédito atado, presidente. Entonces, aquí tenemos también, estamos trabajando para traer 400 millones, pero esta vez para el sector privado, para reactivar el sector privado. Hemos ya exonerado el impuesto a salida de divisas, que no sé por qué repiten a cada rato. Algunos creen que en la repetición está la demostración. ¿Tú entiendes cuando dicen estos analistas que el impuesto a salida de divisas no es un impuesto a salida de divisas, sino a la entrada de divisas? ¿Entiendes eso? Sí saben que el impuesto a salida de divisas no perjudica en nada la inversión extranjera directa, porque los dividendos, o sea, si viene un inversionista extranjero, pone una fábrica o compra una fábrica en 100 millones y saca en utilidades 10 millones anuales, no paga ISD. ¿Por qué el ISD perjudica la inversión extranjera? No entiendo. ¿Por qué de acuerdo a estos señores es un impuesto a la entrada de divisas, no a la salida? No lo entiendo. Creen que en la repetición está la demostración. Eso es falso. Por el contrario, el ISD ha tenido grandes resultados, ha protegido la dolarización, porque el mayor riesgo para la dolarización es el ataque de capitales golondrinas, de capitales especulativos, capitales que entran 2 meses al país, salen, vuelven a entrar. Y eso es lo que impide el ISD, pero no impide la inversión extranjera directa, eso es falso. No impide endeudamiento con el extranjero. Eso se corrigió hace 3, 4 años, si hubo un problema ahí, pero se corrigió hace 3, 4 años. Ustedes están mintiendo. Alguien cuando les diga, y el ISD en verdad es un impuesto a la entrada de divisas en la mano, explíquenos, denos un ejemplo. No lo tienen, es falso. Y hemos hecho, y ya vamos a recoger los frutos de tanta inversión, ¿no? Por ejemplo, disminución de importación de combustibles por las hidroeléctricas serán 750 millones porque entran a trabajar durante el primer semestre del 2016. Pero el 2017, cuando ya trabajen todo el año, será 1.300 millones de dólares en ahorro de combustible. Solo Coca-Cola Sinclair son 600 millones de dólares en ahorro. Coca-Cola Sinclair se paga en 3 años, señor. Entonces ese era el ahorro bobo de los ortodoxos. No ahorraban y perdían mucho más de lo que ahorraban. Si hubieran invertido en Coca-Cola Sinclair hace 30 años, no tendríamos deuda externa, compañeros. Así de claras son las cosas. Y con la refinería de Esmeraldas, repotenciada, ahorramos 150 millones por año. Solo aquí ahorramos 900 millones por año. Todo eso es lo que estamos haciendo. Por favor, César, calcúlame una pérdida de 5.000 millones de dólares frente a una economía de 100.000 millones. ¿A qué pérdida equivaldría en Estados Unidos? Que es una economía fácilmente
unas 20 veces más población, 6 veces más, unas 100 veces más grande que la nuestra, ¿no? Eso equivaldría a una pérdida de 500.000 millones de dólares en Estados Unidos. Que pierda 500.000 millones de dólares en Estados Unidos de golpe, incluso con moneda nacional, y vamos a ver, pues, los problemas en que se va a encontrar siendo Estados Unidos. Aquí quieren que tengamos una pérdida de esa magnitud, y la culpa es del modelo de Correa, la culpa es del gasto público. Gracias a ese gasto es que vamos a tener oportunidades en el futuro, porque vienen las hidroeléctricas, están los multipropósitos, ya están regresando los chicos becados que vienen con talento humano, aumentan productividad, etcétera. Gracias a esa inversión podemos salir adelante, compañeros. Pero esto equivaldría a una pérdida de 500.000 millones de Estados Unidos. Si eso pierde Estados Unidos, vean, piensen lo que ocurriría allá, ¿no? Los problemas fueran inmensos. Sigamos. ¿Qué más vamos a hacer en el 2016? A ver si me ayuda Fausto para ahorrarme un poquito de garganta. Sí, presidente. Nosotros ya vamos a ver la inversión más fuerte de minería comienza en el año 2016, presidente. Va a entrar de inversión extranjera en el sector minero 1% del PIB, esto es aproximadamente 1.000 millones de dólares. Vamos, y usted lo anunció, presidente, usted dio disposición al cuerpo exterior ecuatoriano que promocionen, las embajadas del Ecuador promocionen los bienes exportables y las posibles oportunidades de inversión que tenga el Ecuador en el mundo. Además, presidente, tenemos posibilidades vamos a utilizar los préstamos contingentes que teníamos contratados ante una posible erupción del Cotopaxi y el fenómeno del Niño. Esto tenemos 650 millones de dólares. Vamos también a concretar las primeras alianzas públicos-privadas, se estima que sean unos 500 millones de dólares. Vamos a potenciar el mecanismo de drawback para compensar la pérdida de competitividad de las exportaciones por la apreciación del dólar americano. Vamos también, y esto es importante, dar línea de créditos ágiles para los agricultores para una rápida recuperación una vez finalizado el fenómeno del Niño. Y vamos a seguir... Permítanme hacer un paréntesis para unas clases de economía, no sean malitos, esa es mi profesión, mi vocación también, ¿no? Como el debate se ha vuelto económico y en buena hora, tengamos algunos elementos para saber de qué se habla. Y el primer elemento es entender lo que es la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? Inversa lo digo, ¿no? Incluso está incompleta esa definición. El registro contable, ¿no? El esquema contable que registra las transacciones de un país con el resto del mundo. Aquí me han puesto el registro de la cantidad de dinero que entra y sale de la economía durante un año. Y si no es dinero, si son títulos, etcétera. ¿Ya? Bueno. Si es oro, que entra y sale. Está bien limitada esta definición. Entonces, ahí se ha visto ejemplos de entrada de recursos en general, no solo dinero. Pueden ser por exportaciones, saco banano, entra en dólares, remesa de inmigrantes, mandan su remesa a los compañeros en España, inversión extranjera, compran una empresa o hacen una nueva fábrica, inversionistas extranjeros. Salida de dineros, importaciones, compras de bienes al extranjero, viaja al exterior, depósitos en el exterior. Sigamos. ¿Cuáles son los componentes de balance de pagos? Muy atentos los estudiantes de economía, porque esto hay que dominarlo, y modestia aparte, muy pocos profesores dominan esto. Esta es la primera parte. La balance de pagos se compone de dos partes, pero no es por gusto. Cuenta corriente y cuenta capitales. Y el resultado de balanza, que le han puesto saldo total. No me gusta mucho esa definición, pues es el resultado. ¿Ok? Pero no es por gusto esta definición. Los movimientos en cuenta corriente, como veremos, afectan mi nivel de riqueza. Técnicamente mi posición neta de activos con el resto del mundo. El rato en que yo vendo más de lo que compro al exterior, me vuelvo más rico, acumulo dólares del exterior, ¿sí se dan cuenta? El rato en que yo pago $100 de deuda al exterior, no me vuelvo ni más rico ni más pobre. Tengo $100 menos en efectivo, en reservas, pero tengo $100 menos en pasivos, ¿sí se dan cuenta? Los movimientos de aquí, de cuenta corriente, me hacen más rico o más pobre. Los movimientos en cuenta corriente no me hacen ni más rico ni más pobre. Analogando nuevamente, no existe el verbo analogar, haciendo una analogía con el sector privado, los movimientos en cuenta corriente afectan, es como que afectarían el balance operacional o el balance de pérdidas y ganancias, me hace más rico o más pobre. Los movimientos en cuenta de capitales afectan en mi balance general. En vez de tener 100 millones en caja y 100 millones en deuda, tengo 0 en caja, pero tengo 0 en pasivo, 0 en deuda. ¿Sí me explico? No soy ni más rico ni más pobre. En conclusión, en el largo plazo lo importante es esto, cuenta corriente.
¿Y qué significa cuenta corriente? Balanza comercial, cuánto exportamos frente a cuánto importamos. Tener saldos positivos en balanza comercial, vender más de lo que compramos, si se dan cuenta. Balance de servicios, esto es exportaciones e importaciones de servicios. Esto ha sido permanentemente deficitario para el Ecuador, característico de país subdesarrollado, porque por ejemplo, transporte es un servicio, entonces muchas veces el transporte aéreo, nuestras flores, etcétera, son flotas extranjeras y tenemos que importar servicios, comprar servicios del extranjero. Balanza de renta, esto también normalmente es negativo para un país subdesarrollado, porque no tenemos capacidad de financiamiento, recibimos financiamiento y aquí está, por ejemplo, utilidades, la renta del capital, está pago de patentes, marcas, etcétera, ¿no? Renta de trabajo del extranjero, pago de consultoría, todo eso está en balance de renta. Y está la balanza de transferencia. ¿Qué es transferencia? Un pago sin contraprestación de servicio, en otras palabras, un regalo. ¿Cuáles son las principales transferencias, compañeros? Las remesas de nuestros hermanos migrantes. Esta parte de aquí fue lo que mantuvo al Ecuador después de la terrible crisis. Ahí sí, crisis económica de 1999, las remesas de migrantes. Y siguen enviando importantes remesas, no tanto como antes, pero siguen enviando y son ingresos para el país sin dar nada a cambio y eso nos hace más ricos, acumula divisa extranjera, ¿no? Dólares. En la balanza de capitales, este sector, componente de la balanza de pagos que no afecta nuestro nivel de riqueza, cambia nuestra posición de activos, no el nivel de activos netos, la composición de los activos netos. En primer lugar, crédito. Si a mí me prestan 10.000 millones de dólares, no soy ni más rico ni más pobre, porque voy a tener 10.000 millones en el bolsillo, pero voy a deber 10.000 millones, ¿sí se dan cuenta? ¿Qué haga con esos 10.000 millones? Sí va a marcar una diferencia. Eso sí me puede convertir en más rico y más pobre, pero la sola transacción, el crédito, recibir 10.000 millones, no me hace ni más rico ni más pobre. ¿Sí estamos claros o no? Si invierto, imagínense, aquí para que vayan teniendo los conceptos claros, si presto esos 10.000 millones al 8% y los invierto en hidroeléctricas que me dan un rendimiento de 40%, ahí sí voy a ser más rico en el futuro, ¿sí se dan cuenta? ¿Ok? No me están siguiendo, creo que están dormidos. Machi, ¿sí me están siguiendo o no? ¿Ya? Sí, Presi, sí. Ok. La inversión en cartera, estos son inversiones financieras, títulos de deuda pública, etcétera. Eso también, por ejemplo, yo vendo bonos, coloqué bonos, hace poco colocamos bonos, ¿no? Entró dinero, tenemos bonos en el extranjero, ellos tienen papeles nuestros, no soy ni más rico ni más pobre, porque esto es una obligación con el extranjero. E inversión extranjera directa, que también se contabiliza en cuenta de capitales, pero tiene una connotación un poco diferente a la simple deuda o inversión de cartera. ¿Por qué? Porque bueno, el momento en que un inversionista extranjero viene a hacer una fábrica, claro, la fábrica pertenece al extranjero, como nacionales, como país, no somos ni más ricos ni más pobres. Entraron 10 millones, ¿no?, a la economía, pero el extranjero posee un activo de 10 millones en el territorio nacional. O sea, contablemente no somos ni más ricos ni más pobres, pero para cualquier efecto práctico hay una nueva planta, hay trabajo, se paga impuestos, entonces en principio es positivo. Digo en principio porque también puede haber esa inversión extranjera que compra una planta ya hecha, entonces tan solo cambia de propiedad. Lo que pasó hace poco con el grupo Tony, que dicho sea de paso es de un dirigente empresarial de Guayaquil, vendió en más de 200 millones de dólares las plantas de Tony, el negocio, ¿no? No entró un centavo al país, por si acaso, un centavo. Y después nos quieren dar cátedra de economía, de moral, de buenas costumbres. No entró un centavo al país. De hecho, le estamos cobrando el impuesto a la salida de divisas. Entonces, ¿esa inversión extranjera es igual de beneficiosa? No, porque la planta ya estaba ahí. Tal vez va a ser beneficiosa si traen mejores modelos de gestión, mejores sistemas de administración, transferencia tecnológica. Ahí va a ser positiva esa inversión. Pero solo el cambio de propiedad está en la misma capacidad productiva en el país. Entonces, inversión extranjera no tiene grandes implicaciones. Y no solo eso. Si esos inversionistas que compraron el grupo Tony Yoguro, como se llame, más tarde no exportan, pero vendiendo a nivel nacional, hacen remesas de utilidades, compraron a 200 millones y más, no, casi 300 millones compraron, que manden 10% de utilidades anuales, significa que cada año van a salir 30 millones. Los 300 millones que ingresaron en un año, bingo, ¿cuánta plata ingresó? No nos hizo ni más ricos ni más pobres como nación, porque la planta ya estaba, pertenece a extranjeros, ¿ya? Pero nos entraron 300 millones, en este caso ni siquiera entraron, dicho sea de paso. Mire, este es un gran ejemplo, Tony Yogur, de
de mala inversión extranjera. Eso es inversión extranjera. Compraron la planta de Tony Yogur, no nos entró un centavo a la economía porque toda la transacción la hicieron en el extranjero, pero sí van a empezar a sacar unos 30 millones de dólares anuales por utilidades. ¿Sí se dan cuenta? Entonces no soluciona en nada el sector externo, sino que lo perjudica. Y no solo eso, esa utilidad ya no me afecta a cuenta corriente, me afecta balanza de renta, perdón, ya no me afecta a cuenta capitales, me afecta balanza de rentas, cuenta corriente, es decir, sí me hace más pobre, salen divisas. Bueno, les insisto, esta división de la balanza de pagos no es por gusto. Esto implica cuenta corriente, cambios en mi riqueza, me hace más rico o más pobre. Esto tan solo cambios en la estructura de mi activo, capital. Pero en cuanto a flujos, sí es importante. En el caso de Tony Yogur, si hubieran entrado los 300 millones, bueno, hubiera tenido liquidez, flujo positivo. El resultado de la cuenta corriente más la cuenta capitales es el saldo de balance de pagos. Y cuando se tenía una moneda nacional, como aquí se transaba en sucres, no en dólares, no en divisas internacionales, eso quedaba en el Banco Central y lo que hacía el Banco Central era emitir moneda nacional respaldada en esas divisas que entraron como saldo de la balanza de pagos. Esa era la famosa reserva monetaria, que cuando no hay dolarización debe ser mayor, puede ser técnicamente calculada, porque debe respaldar una moneda nacional. ¿Cuál es la reserva en dolarización? Este saldo de balance de pagos ya no lo tiene el Banco Central, porque no hay moneda nacional que respaldar. Esto lo tiene el público. En dolarización, la reserva, el resultado de la balanza de pagos está en manos del público y es el circulante que nos sirve para trabajar. ¿Sí estamos claros? Es la liquidez de la economía. Y por eso es tan importante el sector externo en dolarización, que entre en dólares, porque si no entran, la economía se queda sin liquidez, se queda sin medio de cambio, se queda sin esa coordinación que es la moneda, ¿no? Para coordinar actividades económicas, para realizar transacciones, etcétera. Sigamos. Aquí un resumen de lo que les he dicho, por favor. Balanza de pagos. Está la balanza comercial, servicios, renta, transferencia, nos da el saldo en cuenta corriente. Esto, si es negativo, quiere decir que estamos perdiendo riqueza con respecto al resto del mundo. Si es positivo, estamos ganando. ¿Ok? Y el saldo en cuenta corriente, que es básicamente financiamiento. El resultado de esto nos da la liquidez que acumulamos, los activos líquidos que acumulamos del resto del mundo. Cuando había moneda nacional, esas divisas, pongámoslas fáciles, dólares, se quedaban en el Banco Central y se emitían sucres. Y la reserva, el saldo en balance de pagos, estaba en manos del Banco Central. Ahora ese saldo de balance de pagos está en manos del público en dolarización. Y hay una relación directa entre la cantidad de dinero que hay en economía, que sirve para mover las transacciones, la actividad económica, etcétera, y ese saldo en balance de pagos. A eso se refería el economista Dají, cuando decía que era tan importante el sector externo, y en eso todos coincidimos. ¿Sí está claro? Sigamos. Bueno, profundicemos un poquito más sobre inversión extranjera directa, porque es uno de los grandes mitos. Hemos sido unas bestias porque no hemos llenado al país de inversión extranjera directa. Veamos qué pasó con Chile. Chile, ya en 1990, este es el flujo neto de divisas asociadas a la inversión extranjera, porque le insisto, yo puedo recibir 300 millones hoy día, pero me sacan 30 millones anuales por siempre en utilidades, y después en el mediano plazo ya no recibo más 300 millones, pero siguen saliendo 30 millones, y el flujo de divisas fruto de la inversión extranjera puede ser negativo. ¿Usted está loco, presidente? Bueno, veamos la realidad. En Chile, en el periodo que pusieron tantas veces de ejemplo en el debate, 2004-2013, el flujo neto de divisas por inversión extranjera fue negativo. Si nosotros hubiéramos seguido el modelo chileno con dolarización, ya hubiéramos reventado, compañero. ¿Sí se dan cuenta? ¿Okay? Esto es estadística. ¿Cuál es la fuente de esta estadística? CEPAL. ¿Ya? En el año 2014, el flujo neto, no solo lo que ingresó, lo que sacaron, ¿sí me explico? Fue solo 0.42% del PIB. 0.42%. ¿Sí se dan cuenta? Nada. Colombia algo similar. Flujo neto 2014 fue 0.82. Paraguay fue negativo. 2.39. El 2014 sacaron mucho más de lo que metieron por inversión extranjera. En Argentina, negativo. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas. La inversión extranjera es altamente deseable para transferencia tecnológica o cuando va a generar divisas, pero solo cuando consume divisas.
Es pan para hoy, hambre para mañana. No se olviden. Peor en sistemas como el dolarizador. Esto le sucedió a Argentina con la convertibilidad. Prima hermana de la dolarización. Privatizaron todo. ¿Cuánta inversión extranjera? Compraron extranjeros hasta las telefónicas. ¿Cuánta inversión extranjera? Pero Telefónica no exporta. Y sí empezaron a sacar utilidades año tras año y reventó la convertibilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado en estas cosas, que se las trata con mucho simplismo, de forma muy rudimentaria. Pura economía política, porque haciendo una apología de la inversión extranjera directa, ¿qué es lo que están diciendo? Hipotequemos el país en función del capital transnacional, con la revolución ciudadana. No sé si hasta ahora tenga alguna observación, Fausto. Ya, un simple modelo económico, pero es el modelo fundamental, se llama el modelo de las 3 brechas del Banco Mundial. Producción, con pequeños ajustes que no afectan en nada de análisis conceptual, sin que haya remesas, transferencias netas al exterior, etcétera, podemos analogar producción, no existe analogar, hacer una analogía, una equivalencia entre producción e ingreso nacional, lo que nos queda. Realmente, no todo lo que se produce nacionalmente queda nacionalmente. Hay parte que se va al exterior, en transferencias, utilidades, suponiendo que se compensa eso. Es lo mismo, salen 100 en transferencia, entran 100, salen 100 utilidades, entran 100. Yo puedo hacer una equivalencia entre producción y el ingreso que queda para la nación, que es lo importante. ¿Sí estamos claros? Esa producción o ingreso, con las simplificaciones que he hecho, voy a tratar indiferentemente producción e ingreso, se puede... ¿La producción a dónde va? Al consumo privado, a la inversión privada, al gasto de gobierno, y ya empieza la primera trampa. En el sector privado sí se divide entre consumo e inversión, pero en el sector público solo hay gasto público, ¿sí se dan cuenta? Cuando también hay consumo público e inversión pública, y son dos cosas diferentes. Pero así se trata en todos los libros de economía, eso, solo gasto público. Ya ahí hay una infiltración ideológica para decir que el gasto público es malo. O sea, no hay inversión pública, solo gasto público, ¿sí se dan cuenta? Hay exportaciones, ¿ya? Pero menos importaciones, porque en verdad, si ustedes quieren, la producción que recibimos, lo que se genera a nivel nacional, se puede destinar a consumo privado nacional, más inversión privada nacional, más lo que consume el gobierno, más lo que son las exportaciones. Consumen los extranjeros, llaman X en la notación tradicional macroeconómica. Pero realmente una economía abierta, yo no solo consumo bienes nacionales, sino también bienes importados, ¿verdad? No solo invierto en máquinas nacionales, tengo que importar motores. Entonces, en verdad, lo que se dedica al consumo, la inversión, al gasto y a la exportación es producción nacional más importaciones, que normalmente se representan con M, importaciones. Por simple álgebra, entonces esto me queda consumo más inversión, más gasto, más exportaciones menos importaciones, que es lo que teníamos anteriormente. ¿Se dan cuenta? Ok, volvamos a la otra página, por favor. Ni les muestren esto, se me va a decepcionar, ya. Ok. Entonces, producción va a ser igual a consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Y con las simplificaciones que hemos hecho, producción, sin perder nada de contenido conceptual, tan solo evitando molestias contables, podemos decir que la producción es el ingreso, lo que tenemos para gastar los ecuatorianos. Ese ingreso, entonces, va a ser igual a consumo, más G, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Pero por otro lado, el ingreso que ustedes reciben, ¿a qué lo destinan? Las familias. Esto es como economía, como un todo, ¿no? Parte va al consumo, es lo que se llama el enfoque gasto de la producción, parte va al consumo, parte a la inversión, parte lo utiliza el gobierno, parte consume extranjeros, menos los productos que trajimos del extranjero. Pero con otro enfoque, otra lógica, la plata que llega a la familia, ustedes, el Chino Gómez como padre de familia, no sé si sea padre de familia, ¿no? O tío al menos, algo ya, los alcaldes, etcétera. La plata que reciben, una parte la consumen, comida para sus hijos, pago de escuela, médico, etcétera. Una parte pueden ahorrar y una parte va en impuestos, ¿ok? Entonces no hay otro destino a lo que ustedes reciben. Consumo, ahorro más impuestos. Entonces, Y es al mismo tiempo igual a consumo más ahorro más impuestos. Vamos a igualar estas dos Y. Pónganme la siguiente. A los chicos estudiantes de economía les estoy resumiendo 4 semestres de macroeconomía. Producción igual a Y, ingreso, igual a consumo más gasto más inversión más exportaciones menos importaciones.
Ese ingreso que llega a la familia lo pueden consumir, lo pueden ahorrar o lo pagan impuesto T. Esta notación es un poco confusa porque son términos en inglés. Income, consumption, saving and taxes. ¿Ok? T son impuestos en inglés. S, ahorro, saving. ¿Ok? Igualando estas dos, me queda C más G más I más X menos M igual a C más S más T. Qué pena las madres de familia que están haciendo sus quehaceres domésticos y me escuchan sin ver la televisión, no van a estar perdidísimas. Así que pónganse un ratito frente a la pantalla, pero créanme que esto es muy útil, porque va a llegar a una conclusión muy importante. Igualando esto y ordenando un poco las cosas, voy a tener estas expresiones. X menos M es igual a S menos I más T menos E. Esto resume toda la macroeconomía moderna, compañeros. Porque X menos M son las exportaciones netas, básicamente el saldo en cuenta corriente. S menos I es el ahorro neto privado. Y T menos E, el ahorro neto fiscal o resultado fiscal o déficit fiscal. ¿Sí me explico? ¿Qué me está diciendo esto? Que el resultado externo es igual al resultado de ahorro neto privado más el resultado fiscal. Estas son las tres brechas en economía. Esto es lo que se refería implícitamente Alberto Dajic en el debate. O sea, ustedes, si quieren crecer mucho, por ejemplo, quieren invertir mucho privadamente, esto crece mucho, sin mejorar exportaciones o disminuir importaciones, esto va a ser altamente negativo, esto va a ser negativo. No es malo en el corto plazo, van a tener que financiarlo, endeudarse, pero no lo van a poder sostener en el largo plazo. ¿Sí me explico? Va a tener un freno. Eso es lo que llamaba Alberto Dajic la capacidad de absorción de la economía. ¿En qué se equivoca Alberto Dajic o en qué discrepamos? Lo que él dice es cierto en el cortísimo plazo. Pero lo que no entienden los neoliberales y ortodoxos es que una buena inversión nos hace más competitivos y también va a mejorar X. ¿Sí me explico? Y nos permite mayor margen de acción. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? ¿Qué está pasando en estos momentos que algunos satanizan? ¿Ya? Suponiendo que esto sea cero. Aquí tenemos déficit, como lo hemos visto, ¿ya? Y esto está produciendo un déficit en el sector externo. Por eso Alberto Dajic decía, hay que disminuir gasto público para mejorar el sector externo. En su vehemencia, por no decir fundamentalismo, es la única solución. Y reducimos la economía a ajustes contables. Pero detrás de este eje hay carreteras, pues, hay hospitales, hay centros de salud, hay bienestar, hay seres humanos, hay sociedad. Entonces no se trata de un ajuste contable. Y si no invertimos, siempre estaremos esclavizados por la brecha externa. Entonces hay que saber hacer inversión, como decía Fausto, para mejorar competitividad externa. Con carreteras somos más productivos. Con las becas para los miles de jóvenes tenemos más talento humano. Con las hidroeléctricas tenemos mejor energía. Y podemos ser más competitivos y exportar más e importar menos. Pero eso toma un tiempo. Mientras tanto habrá que financiar esa brecha. ¿Sí estamos claros? Y eso significa endeudarnos. Entonces el endeudamiento no es malo per se, pero es si responde a adecuadas inversiones. Y tengan la seguridad que está respondiendo a adecuadas inversiones. Les insisto, todos los modelos macroeconómicos se basan en esta identidad. Las tres brechas. Sector externo, resultado externo igual a resultado neto privado, ¿no? Ahorro neto privado más resultado fiscal. Ustedes pueden poner supuestos, que por ejemplo, importación de hecho depende del tipo de cambio. Entonces ustedes pueden mejorar la brecha externa con tipo de cambio, ¿ya? Y de ahí se elaboran todos los modelos macroeconómicos. Y aquí también podemos entender el concepto de estabilidad. Estabilidad es que esto más o menos esté en equilibrio. Por ejemplo, que esto sea positivo, ahorro privado neto, que el gobierno tenga déficit, pero que esto esté en equilibrio, ¿ok? Sea cero, ¿sí se dan cuenta? Pero puede ser un equilibrio con un nivel de producción bajísimo, sin inversión, sin nada. Entonces no es un buen equilibrio. Eso es lo que llaman los ortodoxos estabilidad. Para ellos estabilidad es que la situación se mantenga en el tiempo sin sobresaltos, así seamos estables en la miseria, miserablemente estables. Eso es un profundo error. Eso no es la verdadera estabilidad en la economía. Ese es el concepto de estabilidad que me manejaron en el debate. O sea, que esto se mantenga en equilibrio, sostenible, es decir, con déficit manejable en el sector externo, sin déficit o con superávit fiscal incluso. O sea, pudiéramos tener esto, imagínense. O sea, si yo hago gasto público cero, exagerando,
Esto va a ser positivo, que esto sea positivo, esto es positivo, es sostenible. ¿Cuánta estabilidad? Sí, pero puede ser que no tengamos escuelas, carreteros, hidroeléctricas y que el nivel de ingreso per cápita sea $2.000 por habitante. Hoy estamos en más de $6.000 por habitante. No es un buen equilibrio, no es una situación deseable. Para los ortodoxos, estabilidad es tan solo que la situación se pueda mantener. Para los economistas, progresistas, humanistas, estabilidad no es solo que la situación se pueda sostener, sino que la situación sea deseable, le insisto. En el cementerio los muertos están bien estables. Mi abuelita, que lleva 6 meses en estado vegetativo en terapia intensiva, es un ejemplo ficticio, también está bien estable. Pero es una condición deseable, en absoluto. En consecuencia, y lo dice nuestra Constitución, porque nuestra Constitución es una Constitución progresista y humanista, hecha por la Revolución Ciudadana, sigamos, ¿ya? La estabilidad, ponme el concepto de estabilidad. La estabilidad es el mayor nivel, sigue por favor. Artículo 284, la política económica tendrá los siguientes objetivos: mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. No como cualquier cosa sostenible en el tiempo, eso es lo más fácil. Yo no invierto nada, tengo superávit fiscal, tengo una situación sostenible, pero nunca vamos a salir de la miseria, ¿sí se dan cuenta? ¿Ya? Hay que arriesgarnos, hay que invertir, hay que tener carreteras, hidroeléctricas, talento humano, becas, invertir en educación, en universidades, para poder lograr el máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Esa es la verdadera estabilidad macroeconómica, una situación deseable y sostenible, no solo sostenible como mantienen los ortodoxos. ¿Sí estamos claros? ¿Ya? O sea, yo puedo tener mucha estabilidad en la miseria, eso no es verdadera estabilidad macroeconómica, porque no es una situación deseable. La estabilidad macroeconómica es lograr el mayor nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. Volvamos atrás rapidito. Con estas identidades que le acabo de hacer, que ojalá la puedan copiar sobre todo los estudiantes de macroeconomía y de economía, ustedes, aquí está resumida toda la teoría macroeconómica moderna, aquí se derivan todos los modelos macroeconómicos y podemos entender muchas cosas. Sigamos, por favor. Por ejemplo, recuerden, esto era sector externo, sector privado, sector público. Nosotros estudiamos economía de modelos simples a modelos más complejos. El modelo más simple es asumir irrealistamente, pero eso nos da algunas conclusiones teóricas, que no existe sector externo, es una economía cerrada, y que no existe sector público, solo una economía privada. En consecuencia, esto no existiría. Si eso no existe, ¿en qué nos queda esta identidad? Ahorro igual a inversión. Y esto es otra conclusión fundamental. A cada rato dicen, no ha habido ahorro, no puede haber inversión si no ha habido ahorro, compañero. El que no ha entendido no debería pasar el primer año de economía, porque es algo elemental, ¿ok? Y ustedes lo pueden ver claramente deducido de esta identidad, ¿ok? En el modelo más simple, ahorro es igual a inversión privada, ahorro privado igual a inversión privada. Y esto nos demuestra que para que haya inversión debió existir ahorro. ¿Cuál es el grave problema de nuestros economistas ortodoxos, conservadores y prudentes? Ponme la siguiente, que cometen un gravísimo error. Sigue, por favor. Confunden, sí, ahorro importante. ¿Y por qué dicen esa barbaridad? Porque confunden ahorro con liquidez. Ahorro y liquidez son dos conceptos diferentes. Ahorro es la parte del ingreso que no se consume, es tan sencillo como eso. Liquidez es la capacidad que tiene un agente económico para obtener activos de alta liquidez, de alta convertibilidad, dinero básicamente. Aquí, perdón, en tautología, ese sí fue error mío que lo puse a la rápida en el avión. De alta convertibilidad por otro activo, eso se llama liquidez. El activo más líquido se llama dinero. Si ustedes van a una tienda para comprar pan, ponen un billete de $5, eso lo aceptan enseguida, ¿no? Si giran un cheque ya dudan un poquito. Y si hacen un pagaré a su nombre no se lo aceptan nunca. ¿Sí me explico? Entonces, ese activo que se convierte en otro activo de forma rápida, sin riesgos, sin costo, eso se llama liquidez. Y el activo más líquido es el dinero. Entonces, liquidez es tener esos activos que pueden adquirir otros activos de manera rápida, sin costo y sin riesgo. Básicamente, tener dinero, tener divisas, ¿ya? El activo más líquido. Pero eso puede venir porque ahorré y puse parte de mi ahorro en plata, o porque pedí prestado al vecino. Si yo presto $10.000 millones a Bill Gates
y entran a la economía de $1.000 millones, voy a tener liquidez. ¿Tuve ahorro? No. Pero me confunden estos dos términos una y otra vez. Entonces, primera puntualización que quiero hacer. Cuando hablan de haber ahorrado, hablan de tener liquidez. Nosotros hemos tenido mucha liquidez, pero de forma inteligente, no inmovilizando el ahorro en esos fonditos, que insisto, es un ahorro costosísimo, tonto, torpe, porque en vez de tener 2.000 millones bajo el colchón, prefiero tener Coca-Cola Sinclair, que me va a generar un ahorro permanente de 600 millones anuales, pues, compañero. A nosotros se nos ha depreciado el peso, se nos desaceleró China, colapsó Rusia, se nos cayó el precio del petróleo, todo en el mismo año, y hemos aguantado. Y sobre todo hemos aguantado porque hemos sido muy cuidadosos con la regulación bancaria. En el egoísmo de algunos analistas, Alberto Dají me dio pena, ¿no? Dijo, eso es gracias a la prudencia de los bancos. Por favor, eso es gracias a regulación y control que hemos hecho. Y en estos momentos tenemos 2.300 millones de fondos de liquidez para respaldar a los bancos. ¿Ok? 2.300 millones. Eso es liquidez. Tenemos 1.300 millones de seguro de depósito. Eso es liquidez, pero liquidez inteligente. No tener pagada por los propios agentes privados, no tener plata del pueblo ecuatoriano inmovilizado bajo el colchón con un costo de oportunidad enorme. Porque, insisto, en vez de tener esos 2.000 millones bajo el colchón, construyó Coca-Cola Sinclair. Si lo hubiéramos hecho hace 30 años, no tendríamos deuda externa. Así de sencillo. ¿Alguna acotación, Fausto? Otra puntualización, porque se habló en el debate y no quedó muy claro. Y eso sería muy grave. Que no tenemos reserva, hemos perdido como 3.000 millones de reserva. Revisemos el concepto de reserva internacional. Es el dinero, son los activos, ¿no? Expresado en diferentes monedas, oro y otros activos, ¿ya? Depende, si están utilizando dinero como activo de alta liquidez es correcta la definición, ¿no? Si no, es el activo expresado en diferentes monedas, oro y otros activos externos líquidos y de bajo riesgo que tiene el Banco Central. Es decir, básicamente divisas. O sea, insisto, el Banco Central puede tener museos, ese es un activo. Pero en caso de emergencia no es que puede decir te pago con un museo. Un acreedor externo no le va a decir te pago con un museo, pero todo acreedor externo va a aceptar dólares, ¿sí me explico? Entonces básicamente la reserva son los activos líquidos que tiene el Banco Central. Sirve para realizar transacciones en el exterior, pago de deuda, garantía de transacciones de comercio exterior, etc. Y aquí viene la diferencia. Si ustedes tienen moneda nacional, esa reserva entra en dólares, quedan en el Banco Central, o entran yuanes, etcétera, cualquier moneda extranjera, pero pongamos el ejemplo de dólares, entra al Banco Central y el Banco Central emite sucres, eso es lo que se llamaba emisiones orgánicas, y la reserva pertenece al Banco Central, y está en manos del Banco Central, no en manos del público, y se necesita una importante reserva para respaldar la moneda nacional. Eso es lo que confunden mucho cuando nos comparan con Bolivia, etcétera. En dolarización no se necesita reservas para respaldar una moneda nacional, que no existe. Entonces, ¿cuáles son las llamadas reservas en dolarización? Los depósitos, la reserva está en manos del público. Y hay depósitos de la banca pública, de la banca privada en el Banco Central. Eso es parte de la reserva. Y los depósitos de todo el sector público en el Banco Central. Esa es la reserva del Banco Central. Básicamente los depósitos de la banca privada, de la banca pública y de las instituciones públicas en el Banco Central. Esa es la reserva en dolarización, que les insisto, son depósitos de agentes privados, los bancos, y todos los agentes públicos, porque por ley tienen que tener sus depósitos en el Banco Central. Ya no es el saldo de balanza de pagos que quedó en manos del central y que emitió moneda nacional. Las reservas, si ustedes quieren, ese saldo de balance de pago está en manos del público y una parte depositados en el banco. Pero los depósitos, la reserva internacional es 3.315 millones. La reserva líquida, lo que mañana podemos, o sea, dólares, etcétera, altamente líquido. Y los depósitos del sector financiero, cooperativa, banca privada e incluso banca pública, solo son 2.587 millones. Están más que cubiertos. Pero más los otros depósitos de Petroecuador, de los ministerios, como cualquier banco, eso se lo pone a trabajar. Pero ¿qué pasa si viene a retirar esos depósitos? Pues si son nuestros depósitos, ¿cómo nosotros mismos estamos manejando eso? ¿Sí se dan cuenta? Ese es el grave error del análisis que hizo sobre todo Alberto Dají. Creer que los depósitos del sector público del Banco Central se van a comportar igualito que los privados. Por ley solo pueden estar depositados en el Banco Central. Y el sector público, al menos el gobierno central, lo manejo yo, pues, y se coordinan las acciones. Entonces él quiere que si hay 6.000 millones en depósitos totales, los 6.000 millones estén en dólares físicos en la reserva. Y eso es ineficiente, porque como cualquier banco, lo ideal es que recoja dinero y pueda poner ese dinero a trabajar.
sin arriesgar, ¿verdad? Cubriendo adecuadamente esos depósitos que pueden ser retirados en cualquier momento, que solo son los depósitos de la banca privada, del sector privado, no los del sector público. Y los depósitos del sector privado están más que cubiertos. De hecho, esto cumple con exceso la ley de régimen monetario con la que se creó la dolarización, porque inteligentemente esa ley decía que la reserva siempre debe cubrir los depósitos de la banca privada, del sistema financiero privado y de la banca pública, nada más. Y ahorita estamos cubriendo con exceso esos depósitos. Entonces ese es el grave error de los analistas, creer que la reserva debe cubrir todos los depósitos, incluso los depósitos del sector público. No, señores, los depósitos del sector público que se pongan a trabajar en economía y que cubra la reserva internacional, se llama reserva de libre disponibilidad del Banco Central, tan solo los depósitos de la banca privada e incluso estamos cubriendo de la banca pública, pero básicamente los depósitos privados, el resto se coordina. Ese es el grave error. Entonces está más que cubierto los depósitos, compañeros, pero nos quisieron asustar con esto. Vamos a poner el modelo de 3 brechas. ¿Ya? Recuerden que Alberto Dajic dijo, hay exceso de inversión y hay que reducir inversión, básicamente la inversión pública, la que está aquí incorporada en esta G. La trampa, no, ahí sí no hacen diferencia entre consumo público e inversión pública, es solo G, pero aquí hay inversión pública y hay que reducir eso. Eso significa menos carretera, menos colegio. Pero no se le ocurre que podemos restringir importaciones con salvaguardia. ¿Y por qué no se le ocurre? Por ideología. El fundamentalismo neoliberal es atentar contra el libre comercio. Entonces, que los niños se queden sin escuela, sin carreteros, sin centro de salud, no hay problema. Pero restringir importaciones, que hacían algunos. Veamos cuál era la estabilidad en el 2004 y los logros de política en el 2004. El PIB per cápita, estas son series nuevas del Banco Central, porque hay que comparar papas con papas, peras con peras. En consecuencia, hay que comparar en base a el nivel de precios, ajustando para nivel de precios. No es lo mismo $10 hace 30 años que $10 actuales, ¿sí me explico? Entonces esto se mide en dólares del 2007, todo está medido en dólares del 2007, lo que hubieran comprado esos dólares en el 2007. Con estas series que son relativamente nuevas del Banco Central, veamos el 2004, cuán estables estábamos, $3.351 por habitante en el PIB. Recién superamos, después de 33 años, el nivel de PIB por habitante en 1981. Esa es la estabilidad que extrañan algunos, miserablemente estables. Con la revolución ciudadana, invirtiendo, arriesgando, poniéndonos la camiseta de la patria, miren cómo ha subido el PIB por habitante y hoy es sustantivamente superior, compañeros. $4.300 por habitante. ¿Ok? Esa es la diferencia. Para mí es facilito tener estabilidad con este nivel y tener al país 33 años atrasado y tener estabilidad con $3.351 por habitante. Pero eso representa falta de escuela, falta de servicio, falta de ingresos, falta de trabajo, etc. Pero qué estable que estamos, ¿no? Mi abuelita está bien estable en estado vegetativo, no se ha movido eso. Qué bien que estamos. No, es un error. La estabilidad en economía es una situación perdurable en el tiempo, pero deseable, no cualquier situación. No ser miserablemente estable, que es lo que aspiran algunos.